Dios les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 23. Leo del versículo 28 al 33. Amén, hermanos. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio con vosotros mismos, contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay algo, hermanos, que Dios me ha puesto en esta mañana compartir, y que siento yo, hermanos, que es una necesidad muy grande, y que ya muchos hermanos, aún dentro de la misma iglesia, perdieron la noción de esta verdad. Y voy a tratar en esta mañana, hermanos, de explicar qué es la condenación. Porque hoy, hermanos, le voy a contar qué pasa hoy. El espíritu religioso, hermanos, tan falso del cual nos envuelve y del cual muchos de ustedes ni siquiera son libres aún, nos hace, hermanos, mirar la condenación con una risa o de medio lado. Muchos hermanos, sinceramente, no le tienen miedo a la condenación. Ya le perdieron el miedo a la condenación. Con lo que usted me va a oír en esta mañana no le va a dar miedo, pero sí le aseguro que le va a hacer brotar temor. La condenación, hermanos, es la cosa más terrible que pueda suceder. Cualquier desgracia, cualquier infortunio, cualquier adversidad que un hombre tenga en esta tierra, eso no es nada, hermanos. El apóstol Pablo dijo: las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Respecto a la gloria, dice el apóstol Pablo que cualquier padecimiento, por muy duro que haya sido, dice que es nada. Y la condenación que viene, hermanos, miren, cualquier cosa horrenda que usted haya oído en esta vida, hermanos, un criminal que cometió, hermanos, un acto escandalizante, un acto salvaje de crimen. Todo esto, hermanos, y muchas cosas como estas torturas y tantas desgracias que se han visto en esta vida, no es, hermanos, ni siquiera la sombra de lo que espera en la condenación. La palabra del Señor, hermanos, al hablar de la condenación, habla, hermanos, de dos cosas por lo menos importantes: el infierno y el lago de fuego. El infierno, hermanos, es una función temporal. La Biblia en el Antiguo Testamento también habla, hermanos, de cosas de palabras que se utilizan a veces como sinónimos, como lo es el Seol o el Hades, que es el lugar de los muertos. El término, hermanos, infierno deriva de una voz, es bíblico, y deriva de una voz griega, de la voz griega gehenna, la gehenna. Y la gehenna es una palabra compuesta que quiere decir el valle de Tofet, o el valle del hijo de Hinón. Eso significa la palabra gehenna. El valle de Tofet o el valle del hijo de Hinón. Voy a explicar un poco, hermanos, acerca del valle de Tofet, porque yo creo que esto nos va a ayudar a entender qué es el infierno. El valle de Tofet, hermanos, o sea, este lugar que existió físicamente, es utilizado de una forma metafórica por el Señor. Pero así como el Señor, hermano, siempre utilizó muchos aspectos físicos,
Pero solo para que uno, hermanos, tenga una idea, aunque sea sombría, una idea de lo que es la verdad. Pero voy a explicar, hermanos, qué era el Valle de Tofet. El Valle de Tofet, hermanos, donde está aquel territorio, hermanos, del cual toma figura el infierno, estaba, hermanos, en la parte sur de Jerusalén. Era límite de Jerusalén. Limitaba Jerusalén con el sur, siempre del territorio de Israel, y con la parte suroccidental. Esa parte, hermanos, que abarcaba tanto una parte del sur como una parte occidental, era límite, hermanos, de este territorio a donde llegaba el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, un torrente donde llegaban los desechos de todo Jerusalén. Pero ahí en este lugar, hermanos, por cierto que era un territorio árido, muy inhóspito, tenía una serie de barrancos, y la gente por los barrancos acostumbraba a ir a enterrar ahí muertos. Los muertos que no tenían heredades, entonces ahí iban a dejar muertos y enterraban muertos. Pero durante épocas muy antiguas también se acostumbraba como basurero, y la gente dejaba ahí la basura. Allá iban a prenderle fuego a la basura, y total es que todo el mundo llevaba ahí basura, y ese era un lugar, hermanos, nauseabundo, asqueroso, lugar de muertos, de basura, de suciedad, de aguas negras, de desecho. Era un lugar, hermanos, miren, es horrible. Hasta pensar en ese lugar, hermanos, es horrible, pues es un lugar, físicamente hablando, un lugar repugnante, digámoslo así. Pero en ese mismo valle, ahí mismo, hermanos, en ese valle, habían altares donde los reyes en el tiempo antiguo, hermanos, sacrificaban a sus hijos a Moloc. Ahí se rendía, hermanos, el peor de los cultos idolátricos que puede haber. Padres, hermanos, agarrando a sus hijos y llevándolo frente a un ídolo con cara de becerro, de bronce. Calentaban el becerro, y el becerro, hermanos, ardía y se encendía en rojo vivo. Y cuando el bronce estaba encendido en rojo vivo de los brazos del becerro, los padres, para aplacar, para consagrar, para obtener ¿qué? Alguna bendición o qué sé yo, iban y dejaban sus hijos y los ponían en los brazos, sus niños pequeños, los ponían en los brazos de un ídolo que estaba encendido al rojo vivo. Y aquellos niños, hermanos, ya se imaginan, morían achicharrados ahí, dando grandes gritos los niños. Pero para que a los padres no se les conmoviera las entrañas, entonces parte del ritual era que tocaban tambores. Y tocaban muchos tambores, y tocaban tambores durante esos cultos. Y el ruido de los tambores apagaba los gritos de los niños. Por eso, hermanos, hay cosas muy interesantes. De ahí deriva el valle Tofet, y la palabra Tof, la raíz Tof quiere decir tambor. Es interesante, hermanos. Al ruido de los tambores, los padres iban a poner sus hijos, hermanos, en los brazos de un becerro encendido en fuego, donde estaba uno de los cultos más detestables por Dios. Dios detestó y condenó a todos los reyes y a todos aquellos que practicaban ese tipo de idolatría. Dios los condenó más que cualquier otra idolatría, pues, porque esto era lo peor. La Biblia le llama Moloc, ídolo abominable de los sidonios. Y ahí Dios, hermanos, lanzó muchos juicios, muchas condenaciones, una repulsa a través de los profetas. Y miren, hermanos, pero muchos, a pesar de eso, hermanos, algunos reyes eran arrastrados, porque esas eran prácticas, hermanos, tan reconocidas, hermanos, en todos los territorios cananeos. La práctica de ofrecer los hijos a Moloc, y luego a hacer ruido, y al ritmo de tambores, hermanos, a ese ritmo de tambores los niños eran sacrificados. Ahí hasta Salomón cayó, hermanos, en una apostasía por rendírsele a sus mujeres. También le rindió culto a Moloc, desgraciadamente, cuando Salomón cayó en apostasía. O sea, quiere decir que la influencia idolátrica, hermanos, allí era muy grande. Y ahí, hermanos, y de ahí deriva el nombre, hermanos, Gehenna, el valle del hijo de Hinón. El nombre de Hinón no hay a ciencia ciertas referencias, hermanos, que signifique Hinón. Lo más probable es que Hinón haya sido, hermanos, uno de los primeros en meter ese culto diabólico ahí a Israel. Quizás un hombre perverso y tan entregado al culto satánico que hizo cosas muy aberrables, y ese es su hijo. Me imagino que haber sido quizás el primero en haber sido sacrificado ahí. Por eso se llamaba el valle del hijo de Hinón.
Ese nombre no tiene no hay muchas fuentes de donde se pueda sacar referencias de este nombre, pero el valle del hijo de Hinón, hermanos, se convirtió en una figura que en su expresión más común y reconocida era el valle de Tofet, que vuelvo a repetir, hermanos, también se llamó así por el ritmo de los tambores, de donde también derivó otra expresión, hermanos, muy antigua, que se le llamó también, se le dio con llamar a este lugar la gruta de la música. Escuche eso, era una gruta. Es que el valle del hijo de Hinón era una gruta inhóspita, hermanos. Miren, lugares así, haga de cuenta ustedes, hermanos, como cuando ustedes se encuentran un río de aguas negras donde corre agua solo durante el invierno y en el verano no corre agua, y se vuelve, hermanos, un canalón así sucio, hojas, basura y suciedad y aquello repugnante y hiede, y se vuelven algunos pantanos en algunas partes donde no se logra secar el agua, y aquello es nauseabundo. Así era el torrente de Cedrón, así era precisamente el valle de Tofet, esa gruta, así tan nauseabundo, y siempre había fuego encendido. Por eso también por eso la figura, el fuego nunca se apaga, coge también de la misma figura, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere, porque ahí todo el tiempo habían gusanos, todo el tiempo. Vean ustedes que hay, hermanos, donde hay aguas sucias, siempre hay gusanos, ¿verdad? Siempre hay un montón de gusanos, y ese era casualmente, hermanos, ese lugar, un lugar nauseabundo de fuego, de hediondez, de muertos, de cultos idolátricos, de suciedad, de lo peor, y de donde deriva también la gruta de la música. A mí me llamó la atención hace algunos años, yo leí en el periódico además una noticia, no cabía que los historiadores y la gente que conoce un poco, sí más o menos tiene referencia que en las escrituras, hermanos, este valle se utiliza como metáfora, como figura del infierno. A mí me llamó la atención que hace muchos años, hermanos, hace como unos 15 años quizás, leí en el periódico una noticia que decía, gran concierto de rock en el infierno, decía. Entonces me llamó la atención, y entonces quise leer la noticia porque me llamó, y decía Jerusalén, o sea que la noticia era de Jerusalén, y me sorprendió mucho, dije voy a leerlo. Entonces dice, donde antiguamente estaba el valle de Tofet, se ha construido en Israel, dice, un auditorium enorme para ofrecer conciertos de rock, y para inaugurarlo, dice que llegaron muchos grupos rockeros a ofrecer una cosa tremenda con capacidad para no sé cuántos miles de personas. Oigan esto, hermanos, es que no es casualidad. Es increíble, hermanos. Miren, yo cuando leí esto, porque yo conociendo estas profecías y conociendo todo esto, me causó un asombro muy grande, hermanos. Increíble, increíble. En el lugar que Dios utilizó, hermanos, para tomar la figura del infierno y donde se llamaba la gruta de la música, allí construyeron, hermanos, un enorme auditorio para llevar música de rock, música de tambores y de ruido, así como es la música de rock, cabal, para cumplir inconscientemente fueron a cumplir, hermanos, precisamente con la figura profética, la gruta de la música, el valle del infierno. Ahora fíjense bien, hermanos, el valle del hijo de Hinón. Entonces les decía, hermanos, que este lugar fue tomado entonces en las escrituras, hermanos, solamente como una figura. No estoy diciendo que eso es el infierno. Ahora le voy a contar algo más. En la parte más oriental del valle de Tofet, al sur, en la parte oriental, había un terreno, hermanos, que se llamaba Aceldama. Ahí compraron un lote, ahí con las 30 piezas de plata con la que Judas vendió a Jesucristo, se le compró su terrenito ahí, y ahí fue enterrado Judas el día que él murió. Por eso se le llama campo de sangre hasta hoy, dicen las escrituras. Aceldama quiere decir campo de sangre. Y en ese territorio, es increíble, vean ustedes, hermanos, cómo concuerdan tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas convergen, y no quiero decir que la gente lo ha planificado así. Es Dios, hermanos, quien todo lo ha establecido, y las cosas van sucediendo tal y como Dios lo tiene establecido. Hermanos, ahí se compró, alguien dijo, no, cómprenle, por ahí van a enterrarlo, como estos son los lugares más baratos, y le fueron a encontrar a Judas su lugarcito en el infierno. Eso es figura, pues por supuesto. Le fueron a encontrar en la parte oriental del valle de Tofet, un terrenito para enterrar a Judas en el infierno, que es donde seguro está hoy, ¿verdad?
Ahora fíjense bien, hermanos. Las escrituras, hermanos, se toma como una figura del infierno. El infierno, hermanos, es un lugar de tormento, porque así lo dice la Biblia, no es un lugar de paseos. Explicaba la otra vez algo, hermanos, que lo quiero ratificar en esta mañana, hermanos, y que quede muy claro. Muchas personas, hermanos, erróneamente, pero erróneamente, creen, hermanos, que el diablo es el que reina en el infierno. Y quiero que entiendan, hermanos, que no. El diablo le tiene miedo al infierno, más que muchos humanos, porque el diablo sí sabe lo que es el infierno. Muchos humanos no lo saben y se ríen del infierno. Un día dijo un compañero de trabajo, en aquel día nos vamos a ir a echar los tragos con el diablo al infierno, dijo. Si supiera que el diablo está temblando, hermanos, por estar allí. El diablo tiembla. La Biblia dice, también los demonios creen, ¿y qué? Y tiemblan. Los demonios que sí tienen una conciencia de lo que es esa gran verdad, hermanos, tiemblan, pero hay muchos hermanos, muchos mortales, hermanos, se ríen así con ironía y con risitas, hermanos, porque no saben lo que significa ese lugar. Y voy a explicarles, hermanos, que el infierno no es un lugar donde el diablo tenga un trono y el diablo es el que reina en el infierno. No, hermanos. El infierno es un lugar de Dios. El que lo gobierna es Dios. Dios es, digámoslo así, hermanos, es una prisión, es un calabozo, pero de Dios, es de Él. He puesto un ejemplo, hermanos, que yo pienso que eso nos ayuda a entender, a comprender esta verdad. Esos hermanos como que un rey de la antigüedad, un rey antiguo que está reinando en un palacio y es dueño de toda una corte y tiene tantas cosas bellas en su palacio. Allá en los sótanos del palacio también tiene algunas mazmorras. Pero no quiere decir que estas mazmorras sean de sus enemigos, ¿verdad? ¿De quién son esas mazmorras? De él. Sí, lo que pasa es que él tiene ahí para castigar a los malvados, a los delincuentes, a los criminales, a los traidores, a los enemigos. Ahí tiene él una mazmorra donde hay torturas y donde hay vejámenes y muchas cosas, donde él va a llevar a los criminales, a los malos, para que sean atormentados ahí. Pero desde el rey, pertenece a su palacio. Él construyó aquellas mazmorras abajo, le son necesarias. El infierno, hermanos, es una mazmorra de Dios. Es un lugar, hermanos, de tormento horrible. El diablo tiene miedo de llegar ahí. No piense usted, hermanos, que en aquel día, qué bonito, que el diablo. Hay un cantante, hermanos, no quede duda que como la gente es ignorante, dice torpezas y no sabe ni siquiera lo que dice ni lo que cantan. Un cantante musical muy famoso, hermanos, canta un día las campanas del infierno y que sí, que el diablo y que no sé qué, que el diablo es bueno y total, hablando cosas. ¡Qué ignorancia! De veras que, hermanos, que la gente en su ignorancia dice puras torpezas y ni siquiera sabe lo que dice. Como quien dice, el diablo está allá, el diablo es bueno y el diablo nos está esperando y allá vamos a ser felices con el diablo, pues etcétera, etcétera. La gente no sabe que el diablo, hermanos, está que le tiemblan. Todo el cuerpo, todo le tiembla, porque tiene pánico por llegar ahí. Solo le voy a hacer un comentario y póngale atención. Un día el Señor Jesucristo, hermano, llegó a la región de Gadara. El Señor Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, el Rey de Reyes. Llega el Señor, hermanos, a la región de Gadara, y en eso, hermanos, aparece un hombre al cual, hermanos, se le han metido una legión de demonios. Lo poseyeron, hermanos, y aquel hombre está siendo atormentado por los demonios. Pero aquel hombre necesita libertad y Cristo le quiere ir a dar libertad. Y cuando aquel hombre endemoniado ve a Jesús que anda por ahí, hermanos, llega corriendo, pero ya los demonios lo tienen tan agarrado que ni siquiera el hombre puede hablar, sino que los que hablan son los demonios en lugar de él. Y está tan poseído que el pobre hombre necesita libertad y está atormentado por los demonios y cae de rodillas frente a Jesús. Pero él no habla, sino que quienes hablan son los demonios. Y le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Lo resisten así con furia. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de David? Oiga esto, hermanos. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿A dónde cree usted que los iba a mandar Jesús? Dice que le rogaban que no los echara a los abismos o al infierno, ¿ah? Los demonios le rogaban a Jesús que por lo menos lo dejaran aquí en esta vida, aunque sea metidos en unos marranos, pero que no los echara ya al infierno. Pero oiga la expresión de los demonios, hermanos. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Entiende?
¿Qué está dando a entender? Que el diablo le tiene pavor al infierno, hermanos. Que el diablo le tiene miedo al infierno. No crea usted que el diablo está reinando ahí. Y si alguien piensa, hermanos, que el diablo está reinando ahí y que si va al infierno, pues allá lo va a tratar el diablo también así, porque él es el que toma decisiones en el infierno, es ignorante, insensato y está en tinieblas, hermanos. No sabe la verdad, está fuera de la verdad. El infierno, hermanos, es un calabozo de Dios, donde Dios, hermanos, envía a sus ángeles para que envíen a la cizaña, todo lo que es cizaña, a todos los malos, para que los lancen a ese lugar de tormento. Pero no es lo peor, hermanos, porque después de eso viene la muerte segunda, lo que le llama la Biblia la segunda muerte. Pero esto solo es el primer paso, hermanos. Como quien dice que el infierno es una condenación previa, pero no a la condenación definitiva. Porque la condenación definitiva, hermanos, se le llama el lago de fuego. Pero en el infierno, hermanos, todas las personas, antiguamente, hermanos, cuando alguien moría, dice que descendía al Seol y en el Nuevo Testamento al Hades. Pero ambos lugares, hermanos, se refiere al lugar de los muertos. El lugar físicamente de los muertos, o sea, el cementerio, el Seol o el Hades. Ahí, hermanos, en un cementerio llegan criminales y también llegan santos, ¿o no? A los cementerios, hermanos, se van a enterrar tanto gente malvada como justos. De todo, como quien dice, ahí en el cementerio se juntan justos y malos y de todo. Pero le voy a contar cuál es la diferencia, hermanos, entre un justo y todo el montón, los que mueren en justicia y los que mueren sin Dios. Los que mueren alejados de Dios, los que mueren, hermanos, en sus pecados y en sus delitos, los que mueren en rebelión en contra de Dios, hermanos, van a ese lugar del infierno y están allí, ese lugar de tormento, y son atormentados, inmediatamente dejan de existir en esta tierra, caen al tormento. Bíblicamente hay referencias bíblicas. La Biblia, hermano, menciona un día Jesús contó la experiencia de un rico, el rico y Lázaro. Y es interesante, hermanos, que esta experiencia no es una parábola. En las parábolas Dios no nombra a los personajes, pero en este caso sí Dios mencionó al rico y Lázaro. Y dice que ambos murieron, hermanos, y Lázaro fue al seno de Abraham, que es un lugar de descanso. El seno de Abraham era, hermanos, como quien dice, un pequeño apartamento en el Seol. No era estar dentro de todititos, no era, hermanos, como quien dice, aquí en el lugar de los muertos se juntan toditos, buenos y malos. No. Allá, hermanos, antiguamente, antes de que Cristo, hermanos, obrara la redención, antes de que Cristo, hermanos, resucitara e hiciera la victoria sobre la muerte, entonces los muertos que morían antiguamente, como David, como Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, hermanos, descansaban en un lugar que se le llama el seno de Abraham. El seno de Abraham es una expresión también metafórica, que quiere decir en la fe de Abraham. En la fe de Abraham, ellos, hermanos, estaban en un lugar de descanso, pero eran, hermanos, como quien dice, apartados, siempre apartados del resto. Cuando Cristo vino, dice que descendió a lo profundo y llevó cautiva a la cautividad. Es el seno de Abraham, el que entonces estaba en cautividad todavía en el Seol, junto con todos. Vino Jesucristo, hermanos, y tomó y llevó cautiva a la cautividad. El Señor Jesucristo rescató a todos aquellos que durmieron en esperanza, que confiaron en Él. El Señor Jesucristo muere entonces, hermanos, y desciende y toma y va a realizar una victoria abajo. Quiere decir que la victoria de Cristo, hermanos, es una victoria triple. Él venció en el cielo, venció aquí en la tierra y bajó a los abismos para vencer allá abajo en los abismos. Por eso dice, por eso toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo ha leído, ¿verdad? Porque Cristo vino a vencer 3 veces, hermanos. Vino a vencer en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo ha tomado el seno de Abraham y aquellos que antiguamente murieron como justos, hermanos, fueron rescatados, hermanos, de la contaminación de estar en el lugar donde están los demás. Los justos, entonces, hermanos, al morir, mueren en un lugar, hermanos, de descanso, no son atormentados. Los malos son atormentados inmediatamente. Muere un malo. Por eso, hermanos, es que cuando alguien en esta vida no hizo lo correcto, hizo cosas malas, el día que le toca morir, miren, hermanos, hay algo que le está, él siente que su alma se la están reclamando, así, que ya le están pidiendo al alma.
para ser atormentado. Por eso, muchas de las personas que mueren en este mundo, hermanos, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin Cristo Jesús, mueren, hermanos, con pánico, mueren con pavor, aterrados, mueren, hermanos, gritan. A veces se les desorbitan los ojos. Hay gente, hermanos, que muere con mucho pánico. Es muy triste ver morir a una persona sin Dios. Les aseguro, hermanos, que yo he tenido la oportunidad de ver morir a personas así y es horrible. Solo verles morir es horrible, hermanos. Ver morir una persona que no tuvo a Cristo, hermanos, que murió sin Dios, ven cosas, hermanos. ¡No! ¡Lléveselo! ¡Que no me lleve! No, y gritan cosas como estas, hermanos. Dicen cosas así. Ven cosas horribles, aun cuando están ya agonizando. Morir sin Dios, hermanos, es la peor desgracia, pero llegar al destino que le espera es peor todavía. Pero cuando muere un justo, hermanos, muere en paz. Nunca se me olvidó un testimonio que me contaban unos hermanos, de un hermano aquí en la costa que murió. Dice que cuando ya estaba el hermano durmiendo, dice que el hermano gritaba, ¡Abraham! ¡Isaac! Y dice que va a gritar, ya miraba a los hombres de Dios. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Y cuántos hemos visto morir nosotros, hermanos, acá que duermen, hermanos, en una dulce calma? Los que mueren en el Señor, hermanos, los que duermen después de haber hecho lo correcto, hermanos, después de haber tenido victoria en este mundo, descansan, hermanos, con mucha tranquilidad y mueren con gran reposo, con mucha paz. Y, hermanos, se van al lugar de descanso porque les espera un descanso. El paraíso de Dios, hermanos, es un lugar temporal. El paraíso, hermanos, es un lugar de descanso, es un lugar donde Dios lleva a descansar las almas de los justos. Aquel que murió, hermanos, en esperanza, que murió en la fe, que creyó en el Evangelio, llevó en este mundo una vida acorde, hermanos, a las enseñanzas de la Biblia, de la iglesia, a las enseñanzas del Evangelio. El día que duerme, hermanos, duerme, descansa de sus obras, porque le voy a contar, hermanos, que de aquí en adelante dice ya nadie muere. Los justos ya no mueren. Le voy a contar algo, hermanos. Es que hay tantas cosas, tantos aspectos relativos a la condenación. Nuestro Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del cementerio, es la muerte, ¿va? Nadie llega al cementerio sino a través de la muerte. ¿Qué dio a entender Jesucristo, hermanos, con que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia? Que, hermanos, que la muerte ya no ejerce dominio sobre un justo. El día, hermanos, que deja de existir alguno de nosotros que ha estado bien con Dios, ya no ha muerto, duerme, solamente duerme. No entra en un estado de muerte, hermanos, porque la muerte ya no existe para él ya venció. El que muere en el Señor, hermanos, el que duerme en el Señor ya no muere, solo duerme, descansa de sus obras. Generalmente, hermanos, los que duermen en el Señor duermen antes de que su vida física obtenga, hermanos, un final total. Como que entregan el Espíritu antes, como que el Espíritu se entrega antes, así como lo hizo Jesucristo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la muerte no mató a Jesucristo? ¿Sabían ustedes que Él entregó su vida antes de morir? Parece raro, ¿eh? Pero Jesucristo lo dijo. Él dijo, nadie me quita a mí la vida. ¿Ah? ¿O no lo dijo Él? Yo de mí mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Saben ustedes qué sucedió, hermanos, el día de la crucifixión? La muerte de cruz es una muerte que tiene un proceso. En Roma, muchos delincuentes, hermanos, los mataban con la pena máxima, que era la cruz. La cruz era la pena máxima, era lo peor. Ahí morían los peores criminales, y así encimita de la cruz siempre les escribían, hermanos, una tabla, y les ponían todos los delitos y por qué estaban siendo, y para que todo el pueblo mirara, para darles una lección a toda la gente, para que vieran por qué los estaban matando. Esto es lo más paradójico, hermanos. Porque Pilato escribió ahí el delito de Jesús y dijo, pónganle ahí, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Como que dice, por eso lo está matando su gente. Si ni Pilato lo creía, hermanos, y Pilato lo puso de verdad, a tal grado que hasta los fariseos y los líderes religiosos se molestaron con Pilato. No le pongas ahí rey de los judíos. Él dijo que era, pero no es. Lo que dije, dijo Pilato. Lo que escrito está. Póngalo en 4 idiomas. Pilato de alguna manera quiso, hermanos, el remordimiento de su conciencia de haber llevado a la muerte a un justo y de haber creído que realmente lo era. Porque Pilato vino y le dijo, todavía antes de que lo entregara, le dijo, entonces tú eres rey, le dijo. ¿Por qué no me lo dices? Yo para esto he venido, le dijo Jesucristo. Y Pilato, hermanos, miren, él no se burló.
Él realmente no se burló. Los que se burlaron fueron nosotros, hermanos. Pero él llegó a creer de veras esto. Hasta la mujer le fue a decir a Pilatos: no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido muchos sueños a causa de él, le dijo. Fíjense, hermanos, que hasta la mujer de Pilato tenía influencias espirituales. Si Pilato estaba desconcertado, hermanos, por lo que estaba viendo. Y por eso es que cuando murió Jesús le dijo: póngale ahí, este es su delito, Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque por eso lo van a matar. En cambio los otros decían: este fue un criminal, este fue un asesino, y le ponían todos sus delitos ahí en el tablero, en el rótulo que ponían encima de la cruz. Pero a Jesús le pusieron, hermanos, que moría por ser rey de los judíos. Pero voy a contar qué pasó, hermanos, ese día de la muerte. Estando Jesús crucificado, hermanos, por muerte de cruz habían muerto un montón de delincuentes. Y es un proceso, hermanos, donde todos llegan a los estertores de la muerte, y en un proceso se les da un tiempo para que mueran. Ya casi es normal, todos los delincuentes o los que son crucificados tienen un proceso de muerte donde ya todos los soldados, después de haber visto tantas crucifixiones, ya saben el proceso y hasta tienen un mecanismo para las muertes de los crucificados. Pero le voy a contar qué pasó, hermanos. El proceso de muerte todavía no había llegado, todavía estaba en proceso, pero Jesús decidió voluntariamente entregar el espíritu antes de que la muerte normal por crucifixión le llegara. A tal grado, hermanos, que entonces vino Jesús, y estando crucificado le dijo: bueno, Padre, ¿qué más? Él sabía que podía llegar hasta el final, pero dijo: la obra está consumada ya está hecho todo. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo. Y dicho esto, entregó el espíritu. Y murió. Y hubo un temblor, hermanos, tremendo. Y hubo una reacción tremenda, hermanos, de furia satánica. Porque el diablo se dio cuenta, hermanos, que había sido engañado. El diablo se dio cuenta en ese momento que había sido vencido, hermanos. A tal grado, hermanos, que los soldados, dice que después, como no querían que cayera la tarde, y como vieron que los muertos de cruz no habían muerto todavía, y para no dejarlos ahí para el otro día, entonces dice que fueron con los mazos a quebrarle las piernas, porque era costumbre. Si no morían luego, entonces había que quebrarle las piernas y fueron y les quebraron las piernas a los dos lados. Pero cuando fueron con Jesús, dice que vieron, ya había muerto. Entonces, pero como a alguno le quedó duda por ahí, ¿será que ya murió? No puede ser. Si ahorita ninguno de los crucificados muere en ese tiempo, qué raro. Entonces mejor voy a agarrar una lanza. Y salió agua con sangre, un testimonio fehaciente de su muerte. Eso significa que sí murió realmente, sí había dormido el Señor. Se sorprendieron ellos mismos de que su muerte hubiese sido fuera de tiempo, no en el tiempo normal. Quiere decir que no fue la muerte quien se apoderó de Jesús, sino fue Jesús quien se apoderó de la muerte. ¿Ya me entienden, hermanos? Fue Jesús quien venció a la muerte. Y de ahí para adelante dijo el Señor: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y de ahí para adelante, hermanos, todos los que de aquí nosotros dejamos de existir en esta tierra, la muerte no se enseñorea de nosotros, hermanos. Somos nosotros los que tenemos el señorío sobre la muerte, porque nuestro Señor nos ha otorgado todo poder, toda potestad sobre la muerte. Nosotros, hermanos, ya no nos vamos a acercar a la muerte, hermanos, así temblando o mordiéndonos los dedos, hermanos. No. La muerte, hermanos, me recuerdo, hermanos, en esta experiencia recién pasada que yo tuve, hermanos, donde si no he entregado el espíritu, hermanos, fue porque Dios todavía tenía planes conmigo. Pero estando en esa condición, hermanos, yo agonizando, porque llegué a agonizar, agonicé totalmente. Y estando en esa agonía, hermanos, créanme, pánico, nada de pánico. Miedo, nada, en absoluto. Les aseguro, hermano, no les miento. Nada de miedo, nada de pánico, nada de incertidumbres, ni dudas, no, nada. Mucha tranquilidad, mucha paz. Todavía le digo a un hermano: anda a contarle a los hermanos que se pueden morir tranquilamente, que la muerte es preciosa. ¿Por qué no hay muerte? Porque el Señor ya venció. ¿Me entienden, hermanos? Por eso dice la palabra: de aquí en adelante nadie muere, sino, hermanos, que los que duermen en el Señor. Hermanos, dijo Pablo un día a la iglesia, yo no quiero que ustedes se entristezcan como las demás personas que se entristecen cuando se muere su familiar. No se entristezcan ustedes como que si no tuviésemos esperanza, dijo.
Y quiero que ustedes sepan acerca de los que duermen en el Señor. Y Pablo dijo, los que duermen ya no se muere, la muerte ya no ejerce más poder. Entonces, hermanos, en lugar de los muertos, ahora muere un justo hoy, ¿a dónde va? Va inmediatamente, hermanos, al paraíso. El Señor Jesucristo, después de que oyó la confesión de uno de los dos ladrones, que creyó en Él, que se entregó y que de veras reconoció a Jesucristo, buscó el perdón de sus pecados y halló la gracia en la cruz, Jesucristo le dijo, hermanos, al primer ciudadano del reino de los cielos, primer ciudadano, un ladrón. Bien dijo Jesús, los ladrones y las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió? Literalmente, hermanos, ahí estaba el primer ladrón crucificado y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le ofreció, hermanos, llevarlo inmediatamente al lugar donde van todos los justos, al paraíso. El que muere ahora en el Señor, hermanos, va inmediatamente al paraíso, pero el que muere sin Dios, hermanos, el que muere en rebeldía, va inmediatamente al infierno para comenzar a ser atormentado. Inmediatamente, su tormento comienza inmediatamente. Les decía, hermanos, de esa parábola que Jesús contó del rico y Lázaro. El Lázaro dice que fue llevado al seno de Abraham, y el rico fue llevado inmediatamente al infierno, donde era atormentado, y ahí clamaba misericordia. Abraham, decía, manda por lo menos a Lázaro que me ayude, que moje por lo menos mi lengua, porque me consumo aquí en este lugar. No, le dijo Abraham, allá en la tierra tuviste sus bienes y ahora eres atormentado, le dijo. Pero este pobre tuvo sus males allá en la tierra y ahora es consolado aquí, le dijo. No se puede. Aparte de eso, le dijo, hay una gran cisma. Cisma quiere decir abismo. Hay un gran cisma entre ustedes, entre aquel lado y este. Ni los que están aquí pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden pasar para acá, dijo. Hay un cisma espiritual, un gran abismo, un extraño muro infranqueable. No se puede pasar de un lado para otro. Abraham, le dice aquel rico, por lo menos deja que yo vaya y le hable a mi familia y para abrirle los ojos y que se den cuenta que este lugar es horrible, es un lugar de tormento, déjame por lo menos para que no vayan a venir aquí. No, le dijo Abraham, allá tienen a los predicadores, allá tienen a los pastores, allá están los siervos de Dios quienes les hablan. Si no son capaces de oírlos a ellos, tampoco van a oír a nadie, aunque salga del infierno, le dijo, aunque vaya con olor a azufre. Si no son capaces de oír a los siervos que yo he puesto allá, dice Dios, hermanos, tampoco van a oír, aunque vaya uno del infierno y les abra los ojos y les diga la verdad. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Muchos hermanos que aún vienen a la iglesia tienen una idea muy pobre de lo que es la condenación. ¿A qué vino Jesucristo a nosotros, hermanos? A librarnos de esa condenación. Les estoy diciendo, hermanos, que el infierno solo es un lugar temporal, no es lo peor, hermanos. Lo peor es el lago de fuego. Yo quisiera que abrieran ahí, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Póngale mucha atención a este pasaje. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. ¿Por qué no leemos desde el verso 10, hermanos? Miren, póngale mucha atención cómo comienza desde el verso 10. Apocalipsis 20, verso 10. Amén. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sigo leyendo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escucha, hermanos, aquí no se escapa nadie en esta tierra. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Aquí ya no está la iglesia. En este juicio del gran trono blanco la iglesia no aparece. No debe aparecer, porque si alguno aparece ahí, habiendo estado aquí en la iglesia, es que ya se fue a condenación. ¿De veras? Supongamos, hermanos, que después de morir,
Ya después, hermano, de que usted murió, de repente, cuando usted vuelve a tomar conciencia y vuelve otra vez a la realidad, aparece usted en el juicio del gran trono blanco, sepa que ya está condenado. Porque la iglesia no debe de aparecer en el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, dice la Biblia que comparecemos ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? La iglesia está compareciendo ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, hermanos, está aquí, ahorita, aquí, en la iglesia. Por eso, hermanos, es que cuando alguien viene a la iglesia y rehúsa ser juzgado por la autoridad de la iglesia, se echó tierra, se decretó su propia condenación. Si usted viene, hermanos, y usted toma a broma o hace a un lado lo que la autoridad de la iglesia le dice, no cuestione la autoridad de la iglesia, no resista. Si la autoridad de la iglesia, hermanos, aquí no estamos nosotros bateando al aire o tratando de ver si adivinamos en la condición suya. Tenemos claro cuál es la condición espiritual de cada uno en la iglesia. Clarísimo, hermanos. Pero muchos hermanos como que le dan poca monta a las decisiones de iglesia, o a lo que la iglesia decreta, o a lo que decide la iglesia, o a lo que la iglesia le sugiere. Muy poca importancia le dan muchos hermanos, porque inconscientemente rehúsan ser juzgados en el tribunal de Cristo, que es este, hermanos. Dice el apóstol Pedro, es necesario, dice, que la iglesia sea juzgada primero, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la iglesia, dijo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde creen ustedes que va a aparecer en aquel día el impío y el pecador? Oiga, hermanos, lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo, si el justo con dificultad se salva, no dijo, hermanos, que facilísimo nos metemos al cielo. No, hermanos, hay que pagar un precio. Aquí, hermano, nos está cayendo disciplina, y aquí venimos, hermano, mire, y ahí vamos, hermano, con luchas y todo, pero ahí vamos, entendiendo nuestros errores y cambiando, hermanos, y esforzándonos por cambiar, no con cobardías, hermanos, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, y siempre dice, no puedo, a mí me cuesta, entonces ya decretó su propio destino. La salvación, hermanos, no es de los cobardes, ni de los incrédulos. Usted no diga, es que a mí me costó creer, entonces ya decretó su condenación. Dios ha dado un espíritu, hermanos, suficiente para enseñarnos, suficiente para aclarar la mente, un poder, hermanos, que nos hace entender y que nos ubica dentro de la realidad más grande, como lo es la verdad del evangelio. Pero cuando alguien rehúsa, hermanos, las enseñanzas de la iglesia, las amonestaciones, las exhortaciones, las disciplinas, la formación, el discipulado, está rechazando todo eso, hermanos. No me resiste a mí, no resiste a la autoridad de la iglesia, no resiste a hombres, sino resiste a Dios. El apóstol Pablo también dijo lo siguiente, hermanos, dijo, sométase todas las personas a las autoridades, porque no hay autoridad sino las establecidas por Dios, y quien resiste a la autoridad, a lo que Dios ha establecido resiste, y los que resisten acarrean condenación. Les aseguro, hermanos, que aún dentro de la iglesia uno puede pensar que hay algunos hermanos que tienen una sutil resistencia. No, educados sí son, no hablemos de educación, la educación es otra cosa. No hablemos, hermano, de cortesía, eso es otra cosa. No hablemos de sonreír ni de amistad, eso es otra cosa. Espiritualmente, hermanos, hay algunos que tienen resistencia sutil y si resisten algunas de las disposiciones. Resistir la autoridad, hermanos, es acarrear condenación para sí mismos. Así como lo oye. La salvación, hermanos, no es así como lo pinta la religión hoy, hermanos. Toda esa apostasía que se mueve dentro del evangelio, hermanos, es tan falsa y tan engañosa que muchos lo creen. Jesucristo, hermano, fue claro al decir, hablando de los días finales, dijo Jesús, vendrán muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán. Esas palabras como que no hacen mella en muchos, hermanos. Y por eso, hermanos, muchos andan oyendo tantos apóstatas que predican un falso evangelio, hermanos. Un evangelio tan sensual y que lo ven como que es de Dios, y todo lo ven de Dios porque son ciegos, porque no alcanzan a ver la trascendencia de la palabra de Dios, no alcanzan, hermanos, a evaluar la magnitud de la apostasía y del engaño, no logran interpretar esas cosas. Entonces prefieren, hermanos, mejor así, navegar, hermanos, a donde todos navegan, dejarse, hermanos, llevar por todas las ondas del mar, por aquí, por allá, a donde las ondas los quieren llevar. Navegando, hermanos, al vaivén de las corrientes de este siglo, y se dejan arrastrar, hermanos, por las filosofías de un falso evangelio que no tiene que ver nada con el evangelio de compromiso que estableció el Señor Jesucristo.
Entonces, hermanos, les decía, aquí en este pasaje, hermanos, estamos viendo algo. Los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, hermanos, y el que aparece ahí, hermanos, miren, ya se arruinó. No debe aparecer la iglesia allí. Si aparece, ya se arruinó, hermanos. Vean cómo dice. Vuelvo a leer otra vez el verso 21. El verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay muchos dicen, no, pero los niños no pueden ir al infierno. Lea eso y asústese. Muertos grandes y pequeños, porque hay niños que son pícaros también, hermanos, no crean ustedes. Cuando el Señor Jesucristo habló de los niños, son aquellos que son temerosos, los que se acercaban a Él, los que humildemente le buscaban, los que son niños en su estado, no solo físicamente hablando, sino niños en su mente, en su corazón, puros. Aquí, hermanos, se le va a pedir cuenta a todo ser humano, a todo mortal, de cada cosita que hizo. ¿Por qué la iglesia no aparece, hermanos? La iglesia no aparece porque cada cosita que nosotros hicimos, aquí fue arreglada a cuentas, ¿me entienden? Si hoy le fallamos a Dios, si hoy, hermanos, aquí nos pusimos a cuentas y le hicimos votos al Señor de que no queremos fallar más. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros queremos que ajustar cuentas ahorita. Mejor que los juzgue el Señor. Si es necesario que nos mande una enfermedad, un castigo, un azote, una disciplina, lo que sea. Pero es preferible ser juzgado aquí y no ir a aparecer parado frente al trono blanco en el día final. Ahora fíjense bien, hermanos, dice: y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántos murieron ahogados, devorados por algún pez, incinerados, qué sé yo, deshechos? Tal vez los deshizo la bomba atómica. Todos aquellos serán reconstruidos prodigiosamente por Dios y aparecerán en carne, enteros. Todos van a aparecer, hermanos. Ese día es un día de milagro, hermanos, increíble. Una reconstrucción total de personas, de aún de los desaparecidos, aparecerán allí. Y no se escapa nadie, hermanos. Y cualquiera diría, qué bonito morir así, que acabar todo. Allá se reconstruye todo. Y los muertos tendrán que poner la cara en el juicio del gran trono blanco. Dice, hermanos, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades. La muerte y el Hades es una figura del infierno. La muerte es el lugar de los muertos, ¿ah? Y el Hades es la figura del infierno. Oiga esto, hermanos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, allí se le pide cuentas a todo mortal, hasta de las cosas más pequeñas. Porque ahí, hermanos, miren, cualquier maldad va a ser juzgada. ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Porque cuando a un hombre, hermano, la sangre de Jesucristo no le ha borrado sus pecados, tiene que dar cuenta de todos sus malos hechos, hasta de los más pequeños, hasta de los que él pensó que nunca nadie los supo, que siempre se esmeró en mantener tan ocultas sus obras, en taparlas, para que nadie se fijara. En ese día todas las cosas van a ser destapadas, hermanos, y hasta de las cosas más insignificantes se van a destapar frente a los ojos de todos. Y se sabrá la verdad de cada uno, hermanos, y todos sabrán la verdad y la hipocresía con la cual se desempeñaron mientras estuvieron en la tierra. Entonces, hermanos, dice, y fueron juzgados los muertos, dice, cada uno según sus obras. Y luego dice en el verso 14, y la muerte y el Hades, otra vez, hermanos, ¿va? La muerte quiere decir el lugar de los muertos y el Hades es una figura del infierno. Oiga, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya se dieron cuenta, hermanos, que aparte es el infierno y aparte es el lago de fuego. Aparte es el lugar de los muertos y aparte es el Hades. Aquí es una figura del infierno. Estos, dice, van a ser lanzados al lago de fuego, porque cuando venga el lago de fuego viene lo peor de todo, hermanos. Esto es lo peor. Esto es lo peor, hermanos. Ya habiéndose decretado, ya sabiendo que están condenados, ya con conciencia plena, los hombres, hermanos, que se rebelaron contra Dios y que nunca entendieron, hermanos, la gran salvación de Jesucristo, hermanos, que nunca la apreciaron, que la detuvieron por en poca monta, lo tuvieron a broma, o todos los hermanos, todos hermanos lo hicieron llevando una vida, hermanos, tan informal, de burla, no entregándose a Dios como debe de ser, sino burlándose de cada cosa del evangelio.
Cuando sean lanzados al lago de fuego, hermanos, entonces se van a recordar, porque dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La gente, hermanos, en carne así física, se estarán quemando con un fuego extraño. Va a ser un fuego muy raro, es un fuego que no consume, porque la gente va a pasar ardiendo por los siglos de los siglos. Aparte de eso, dice que se seguirán engusanando, se van a engusanar. ¿Qué clase de fuego es? No lo sé, ni lo averigüemos. Total, no nos interesa. Mejor nos interesan cosas mejores. Pero ese fuego, hermanos, no consume. Quema igual o peor que este fuego de ahora. Lo único es que no consume. Y el gusano tampoco no es consumido por el fuego. El gusano, la gente se estará engusanando viva. Será carroña. Se puede usted imaginar, hermanos, millones de seres humanos, pura carroña, quemándose vivos ahí. Así como usted lo oye, hermanos. Pero Dios no hizo el infierno para los hombres, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero irán ahí, hermanos, con él todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, sino que fielmente siguieron los pasos de Satanás. Irán con él porque lo tienen merecido. Entonces miren cómo dice, hermanos, verso 14 otra vez. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que son inscritos? ¿En qué momento, hermanos, uno se inscribe en el libro de la vida? ¿En qué momento? Aquí, en la tierra, aquí en este momento. ¿Saben, hermanos, que dijo un día el apóstol Pablo de dos hermanos? Salúdame, le dice Pablo a Timoteo, a fulano y a fulana, hablando de dos hermanos de buen testimonio, dice, cuyos nombres están ya escritos en el libro de la vida. Pablo lo aseguró así categóricamente, porque, hermanos, uno se da cuenta, hermanos, cuando dentro de la iglesia hay hermanos que ya su testimonio son de Dios, son humildes, llevaderos, serviciales, tienen todas las características de alguien cuyo nombre ya está escrito en la vida. De otros no puede decir uno eso. De algunos dentro de la iglesia, hermanos, uno duda, dicen, a ver cuánto tiempo duran, quién sabe, a ver si se afirma. Difícilmente se va a afirmar. Hay algunos de los cuales uno tiene que expresarse en esa forma, hermanos, pero hay algunos otros de los cuales uno puede decir categóricamente, no, es un hermano, este hermano ya es una columna en el templo de Dios. Este hermano es una piedra viva en el edificio de Dios. No, este hermano, su nombre, esta hermana, su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Les aseguro, hermanos, que hay algunos de los que uno puede decir eso, pero de otros, hermanos, uno tiene fuertes dudas, fuertes sospechas, porque uno siempre se ha dado cuenta y los ha observado que jalan cada rato para la calle, jalan, cada ratito sus obras van para afuera y jalan, y les gusta mucho, se sienten muy atraídos, demasiado atraídos por las cosas de este siglo, por el dinero, por las vanidades, por el placer, por las diversiones. Hay muchos hermanos que aún estando dentro de la iglesia, encimita del pellejo se les echa de ver que suspiran demasiado por las cosas de esta vida. Entonces, de estas personas, hermanos, uno tiene fuertes sospechas y uno dice, va a ser difícil, muy difícil. A ver cuánto tiempo dura, a ver cuándo se define. Hay algunos hermanos a los cuales nada más uno les tiene un conteo. Uno dice, a ver cuánto tiempo dura. Ya duró bastante. Porque uno ya sabe, hermanos, que se van a definir. No es que uno lo desee. Dice la Biblia, hermanos, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desafortunadamente, hermanos, no todos los que llegan a la iglesia se ven, hermanos, que sean lo suficientemente sencillos y humildes y tengan la buena voluntad para querer hacer las cosas como Dios manda. Cada quien es responsable de lo que va a hacer con su propia vida. ¿Qué va a hacer respecto de sí mismo? Usted mirará qué hace, pero por lo menos ha escuchado la verdad en esta mañana. Vamos a orar al Señor, hermanos.